El Unión Berlín es el equipo del pueblo y por primera vez en su historia esta semana va a debutar en la Champions League en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, nada más y nada menos. Y hoy os vengo a hablar, con ayuda de algún amigo al final del vídeo, de por qué debería ser tu equipo favorito y uno de los equipos a seguir de esta temporada en el fútbol europeo. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Ha sido una intro un poco más larga quizá de lo normal, ya pido disculpas de adelantado, o en realidad de atrasado porque ya he hecho la introducción, pero el Unión Berlín lo merece, hay muchas cosas que comentar. La locura absoluta de que el Unión Berlín esté en la Champions League debutando además ante el Real Madrid, ¿vale? Que es como que te toque debutar en la NBA ante los Lakers o los Celtics, o sea, es debutar ante la propia historia de la competición, no le podía haber tocado además en el Santiago Bernabéu, hogar de grandes hazañas y grandes remontadas y grandes partidos históricos, no solo del Real Madrid, sino también momentos icónicos de la historia del fútbol europeo. Entonces, por eso hoy vamos a hablar del Unión Berlín, ¿vale? He dicho que voy a tener ayuda de un amigo al final. Alguno que sigue ya Twitter, Bundesliga y demás, que es un concepto que existe, ¿vale? Quizá la gente no lo sepa, pero hay un concepto que es Twitter, Bundesliga. Posiblemente ya sepa de quién estoy hablando, pero dejaré la sorpresa para el final. Es una persona que nos va a poder hablar del Unión Berlín de primera mano y primero vamos a hablar un poco del Unión Berlín en general. Vamos a hablar de su nombre, de su apodo, el estadio que tienen, aunque no es en el que van a jugar esta temporada, en la Champions League o el Real Madrid. Después vamos a hablar un poco de su historia, ¿no? Desde el momento en el que se fundan en la actualidad, un detalle curioso por el que podemos decir que Unión Berlín como tal es campeón de la liga. Esto es un dato que ya, o sea, tiene un título de liga. Unión Berlín tiene un título de liga. Esto ya lo descubriréis más adelante. Después diferentes rivalidades y tal, que no es el caso del Hertha. Y alguna historia curiosa ya de pues el barrio, el equipo actual que tienen, sus últimas hazañas, etcétera. Ya he hablado, por ejemplo, del tema del mercado de fichajes en el vídeo de ganadores y perdedores. Ya he hablado un poco más también de cómo lo creo que van a hacer esta temporada en el de predicciones, pero bueno, que siempre hay que recordarlo porque la verdad es que es curioso que un equipo del pueblo, ¿no? Y que al final es joven en la Bundesliga, es un equipo con historia, pero es joven en la Bundesliga, consiga el mercado de fichajes que ha hecho, sobre todo por el gran crecimiento que han ido teniendo a lo largo de los años. Para empezar a hablar, tenemos que hablar de su nombre, su apodo y el estadio, lo que he dicho antes. Su apodo es Die Eisern, ¿vale? Son los que son de hierro, por así decirlo, ¿vale? Hace años se usaba otro apodo que era Schlosserjungs, del que se pasó a Eisern. Schlosserjungs, el primero, significaba los chicos de la metalurgia. Jungs son los chicos, Schlosser de la metalurgia, y hacía referencia pues al color azul que tenían en la camiseta, que era el color que solían tener los obreros de la zona. Por esto, desde que empezó el equipo y el apodo lo define, es un equipo obrero, es un equipo de barrio, es un equipo con unos valores muy definidos y muy marcados y por el que se rigen pues todas las decisiones que toman tanto los aficionados como el propio club. Habiendo hablado ya de esto, toca hablar del estadio, que es An der Alten Försterei, un nombre difícil de pronunciar si no eres alemán o si no estás habituado. Yo creo que incluso si estás habituado a la Bundesliga tiene que ser un nombre difícil de pronunciar. Es una pena que los comentaristas de Europa no vayan a tener que decirlo este año en la Champions League. Yo no pagaría dinero, pero habría tenido que hacer un vídeo de cómo se pronuncian los equipos de la Bundesliga en la Champions League, porque quizás no es mala idea de vídeo. Bueno, si os gusta esta idea de vídeo, dejadme en comentarios si queréis que la haga. Así, bueno, llevo 3 minutos de vídeo y no he hablado todavía de nada en concreto y de todo a la vez. Pero si os gusta esta idea de vídeo de cómo se pronuncian las plantillas de los equipos de la Champions League y alguna cosilla curiosa de su apodo y demás, pues dejadmelo en comentarios. Pero lo dicho, An der Alten Försterei, que se llamaba una casa forestal que había en las cercanías, ¿no? An der Alten y Försterei, que sería como la casa forestal, y An der Alten es la antigua casa forestal. Y An es como dónde. Entonces el estadio literalmente significa donde estaba la antigua casa forestal, haciendo referencia a esa zona en la que se establece el Unión Berlín, en Köpenick y demás. Además, cosas curiosas de An der Alten Försterei, a mí hasta me cuesta. Mantienen cosas chulísimas
como el marcador. Es decir, cada vez que hay un cambio de marcador o un gol, hay un hombre que abre una ventanita, sale, coloca el número y se vuelve a cerrar. Y esto es algo muy chulo y muy potente que la verdad mola mucho. Dejaré algunas imágenes en edición después porque la verdad es algo que merece la pena ver. Yo lo dicho, este año no estará el Unión Berlín, no jugará en casa en An der Alten Försterei en Champions League, pero si alguna vez tenéis la oportunidad de ir, es un estadio que merece mucho la pena, no solo por el fútbol que se juega ahí, que ya lo comentaremos, que además ahora es del más alto nivel, sino por el ambiente que hay en los alrededores, por el ambiente que hay del fútbol alemán ya de normal y después por el aura de estadio tradicional, por así decirlo, que desprende An der Alten Försterei. Para seguir un poco con este tema, lo que decía, no va a jugar el Unión en An der Alten Försterei porque por un cambio de normativa en la UEFA, ya sabéis que el año pasado sí pudo jugar Europa League en casa, en Conference League la tuvo que jugar en el Olympiastadion. Si alguno que lleva desde el inicio del canal recordará que me plantea en Berlín para ver el primer partido de fase de grupos del Unión Berlín en una competición europea como fue el Maccabi Haifa Unión Berlín en el Olympiastadion. Y la verdad es que el ambiente estuvo bien, pero evidentemente no llegó a ser lo que podría haber sido en An der Alten Försterei. La Europa League se la permitieron disputar en su estadio, pero para la Champions League no encajaba An der Alten Försterei por una cuestión de VIPs, publicidad, capacidad para medios de comunicación, etcétera. Además, viendo que les ha tocado el Real Madrid, posiblemente tenga más sentido todavía estar en el Olympiastadion en cuanto a medios de comunicación, VIPs, palcos, etcétera. Y por eso van a jugar en el Olympiastadion, que va a haber fútbol de Champions League. Las últimas veces que el Olympiastadion ha tenido fútbol de Champions League ha sido con la final de la Champions de 2015, si no me equivoco, y con el Unión Berlín en 2023-24. Un saludo para Alerta, que no está muy bien y casi está camino de irse a tercera división. Algún día habrá que hablar de 777 Partners, que acaban de comprar el Everton, y la verdad es que hay cosas ahí que no huelen nada bien. Pero bueno, que va a jugar el Unión Berlín en el Olympiastadion, en el Olímpico de Berlín, y que si no recuerdo mal, creo que agotaron los abonos, o prácticamente agotaron los 40.000 abonos que se pusieron a disposición de los aficionados de Unión Berlín en cuestión de horas cuando salieron. O sea, verdaderamente el Olympiastadion va a tener un ambientazo espectacular para cuando reciba al Napoli, al Real Madrid y al Braga en fase de grupos. Y ojalá a más equipos en octavos de final, aunque parece complicado porque no le ha tocado un grupo para nada asequible. Habiendo ya comentado esto, después de 7 minutos de vídeo, toca hablar un poco de la historia del Unión Berlín, porque posiblemente muchos conozcáis partes de la historia más reciente, pero me parece que es curioso hablar de el Unión Berlín, porque es un equipo que renace y que está acostumbrado a ir superando obstáculos a lo largo de su historia. El equipo aparece y se conoce como Unión Berlín a partir del año 1966. Pero sus orígenes se trasladan a los principios del siglo XX, a 6 décadas antes, con una partícula que ejerce de común denominador en todas las refundaciones que vive el club a lo largo de los años siguientes. Es decir, desde el inicio del siglo XX hasta durante las décadas siguientes hay una partícula que ejerce de común denominador en base a todo lo que va viviendo el club, que es Oberschöneweide, ¿vale? En el año 1906, 60 años de la aparición del Unión Berlín como tal, se funda el FC Olympia Oberschöneweide, año en el que se fusiona el Olympia Oberschöneweide con el BTUFC Helgoland 1897. Debido al fracaso deportivo del Helgoland, el Oberschöneweide decide cambiar y se une al campeón alemán de 1905, que era el Unión 1892. ¿Vale? El campeón de Alemania en 1905 era el Unión 1892. Como el Helgoland 1897 no funciona, el Oberschöneweide se desvincula del Helgoland y se vuelve a unir con el Unión 1892. En febrero de 1909 se separa del Unión para ser autosostenible, pero deciden mantener la fórmula Unión en recuerdo de esa vinculación que habían tenido posterior al Helgoland con el Oberschöneweide. A partir de ahí en adelante, pasando por la Segunda Guerra Mundial hasta la construcción del Muro de Berlín, hay diferentes escisiones del club. Uno se va disolviendo en algún momento, en otro momento hay jugadores que se marchan al oeste a ver si
consiguen probar fortuna con el fútbol, aunque no la acaban teniendo, e incluso llega a cambiarse varias veces de nombre, llegando en el año 66, 1966, como decíamos antes, a la denominación actual del club. Y 2 años ya después, con el actual nombre, logran el que es posiblemente el mayor éxito del equipo, pero no del nombre del club, porque esto lo entenderéis ahora. El mayor éxito del actual Unión Berlín llega en 1968, cuando derrotan al Carlsbad Jena 2-1 en la Pokal del Este, por así decirlo, en la Pokal que se jugaba en la DDR, y se alzan con el título, ¿vale? Este es el mayor éxito del Unión Berlín actual, hasta que consigan un nuevo éxito, pero no es el mayor éxito de un Unión Berlín, ¿vale? Porque el mayor éxito de un Unión Berlín, como decíamos anteriormente, llega con el Unión 1892 en 1905, cuando se proclaman campeones de Alemania. Vosotros diréis, ¿por qué el mayor éxito de un Unión Berlín es de un equipo que no se llamaba Unión Berlín, que se llama Unión 1892? Bueno, esto se lo tenéis que preguntar a la persona que decidió incluir en la Meisterschale, en la ensaladera que se entrega como campeón de la Bundesliga cada año al Bayern en la última década, porque en 1905, en vez de aparecer Unión 1892, aparece Unión Berlín. Así que podemos decir, sin equivocarnos, que Unión Berlín, sin decir él, sino Unión Berlín, fue campeón de Alemania y tiene un título de liga, aunque no sea el actual Unión Berlín. Pero esto le da un toque de historia, un toque de misticismo y un toque de olor a otras épocas pasadas, a otros tiempos pretéritos. Habiendo ya hablado de un poco de la fundación, del origen, de cómo explica lo que le pasa mientras van surgiendo las diferentes instituciones que van predeciendo al Unión Berlín, las diferentes rivalidades que hay son el siguiente punto que tenemos que comentar, ¿vale? Porque mucha gente se pensará que el derbi con el Hertha, mal llamado derbi, porque no era un derbi, o sea, es un derbi porque es de la propia ciudad, pero no hay una rivalidad muy ferviente con el Hertha Berlín, quizás estos últimos años ya más a posteriori con la llegada a la Bundesliga del Unión y demás, pero en realidad la verdadera rivalidad y el equipo con el que verdaderamente hay, no sé si odio, pero una verdadera confrontación del Unión Berlín es con el BFC Dinamo, que es el equipo que se consideraba como el de la Stasi. Hay un vídeo que hice en mi canal hace prácticamente 2 años, hablando con Miguel Ruiz, periodista al que os recomiendo que seguir, sobre el BFC Berlín y de las prácticas que hacían y de lo que se le acusa, de la verdad que hay en parte de lo que se le acusa, etcétera. Pero como era un equipo que confrontaba mucho con la forma de ser y con los ideales que tenía el Unión Berlín, había batallas campales terribles cada vez que había un encuentro entre ambos equipos, una confrontación prácticamente directa. Es más, el Unión Berlín no juega contra el Hertha hasta una vez llegada la reunificación. Hay un libro muy bueno que se llama El fútbol contra el enemigo, de Simon Cooper, que precisamente habla del Hertha, de la ciudad de Berlín en la reunificación, etc. ¿Por qué hablo del proceso de unificación? Bueno, porque cuando se superan estos problemas, se acaba el proceso de unificación, se superan los problemas financieros que se generan posteriores en la zona de la Alemania del Este a mediados de los años 90, el Unión Berlín empieza a volver a intentar escalar a la cima más alta, ¿no? Decimos que en el 68, 2 años después de su fundación, llegan a su gran éxito, que es cuando ganan esa Pokal del Este ante el Carlsbad Jena. Bueno, pues una vez se vuelve a reunificar Alemania, pues reunificar no, porque nunca se vuelve a unificar Alemania, intentan volver a llegar a la élite del fútbol alemán. Con la entrada en la segunda Bundesliga en el nuevo milenio, es decir, la unificación sucede a principios de los años 90, hasta la temporada 2001-2002, el Unión Berlín no consigue llegar a la segunda división, a la segunda Bundesliga de la DFL, ¿vale? Hace 22 años de esto, no hace tanto. Y aquí entonces es en los años 2000 en donde hay una historia que a mí me parece que explica muy bien cómo es el Unión como club. No estábamos hablando de que es un club obrero, un club de su gente, que le siguen prácticamente a todas partes. Veréis que en el partido ante el Real Madrid esto se llenará, Madrid se llenará de alemanes, como suele ser habitual cuando hay partidos de un equipo de la Bundesliga, pero los de Unión Berlín con un punto más de locura y sobre todo con la curiosidad de que al final no deja de ser un equipo obrero y un equipo hay un aficionado muy de su equipo. La historia que lo define es una historia que sucede en 2004. El Unión Berlín necesitaba recaudar dinero, en concreto 1,5 millones de euros,
1,5 millones de euros para un equipo de la segunda división alemana o de divisiones inferiores en el principio de las décadas de los 2000 es mucho dinero. Y entonces los aficionados comenzaron una campaña de donación de sangre llamada Bluten für Union, que es decir, sangra por el Unión, y así lo hicieron, literalmente. Se desangraron de manera controlada, podemos decir, por el Unión Berlín, y así consiguieron recaudar ese 1,5 millones de euros que necesitaba el Unión para mantenerse vivo y seguir adelante. Después han ayudado a pintar el estadio, a rehacerlo prácticamente cuando había que hacer obras. Recuerdo que cuando fue, creo, su primer partido Bundesliga, llevaron fotos con familiares que habían ido con ellos al estadio en el pasado y que ya no estaban entre nosotros, ya no estaban vivos, habían fallecido y no pudieron ver al Unión en Bundesliga, lo cual me parece una iniciativa que fue muy bonito, y esto es una muestra de que es un equipo de barrio, ¿no? De lo que decía antes, además de un barrio concreto que es el barrio de Köpenick, que es un barrio que tiene mucha historia y unos valores muy claros. No por nada esta zona de Berlín tuvo lugar la desgraciada Semana de la Sangre de junio de 1933, cuando 500.000 de personas fueron detenidas por parte de la SA, siendo la mayoría de ellas opositoras al régimen nazi o judías, como parte de este plan que inician en enero de 1933 para intentar de acabar con la oposición que pudieran tener y a partir de ahí ya establecer el plan nazi. No sorprende en absoluto que casi un siglo después, 90 años justo, porque estamos en septiembre de 2023, el club mantenga un espíritu pues antifascista y muy... no subversivo, pero incluso rebelde, prácticamente intacto. Ahora ya fichan más, ya empiezan a gastar millones de euros en fichajes, pero miden todo muy bien, cada cálculo y cada riesgo es un riesgo calculado. Y al final esto también explica un poco de dónde vienen. Otra historia que me parecía relevante comentar antes de seguir con lo que sucede en la década de los 2000 con el Unión, Kevin Behrens. Kevin Behrens se hizo muy viral en Twitter hace unas semanas porque marcó su primer hat-trick en la Bundesliga. Prácticamente, si no me equivoco, tiene ya 31 o 32 años. Un jugador que ha pasado por segundas divisiones, etcétera, nunca tuvo su sitio claro en primera división, marcó un hat-trick, además con una actuación increíble, y se fue a casa en bici, que es algo que no debería ser destacable, ¿no? O sea, me hizo gracia porque ese día mismo pasó la liada absoluta de Neymar, que decidió irse a Arabia Saudí con un Boeing 747 de estos que es gigantesco y que consume como prácticamente 3 familias juntas durante 10 años. O sea, es una barbaridad. Y Kevin Behrens pues decidió poner un poco la contraparte, aunque no lo hizo por llevarle la contraria a Neymar, sino porque él es así, se fue a casa en bici. Y me parece que es una anécdota bastante chorra y bastante nimia, pero que habla muy bien de la comunidad que se genera en el Unión y cómo jugadores de primera división pues pueden ir tranquilamente a su casa en bici y no pasa absolutamente nada. Evidentemente, ya sé que Gerard Piqué lo hizo en su día con aquella entrada mítica en el parking, pero eso fue un poco más peligroso. Habiendo dejado esto en la campaña de Bluten für Union en 2004 y demás, avanzamos un poco hasta 2008, justo cuando se forma la Dritte Liga, la tercera división alemana, pues el Unión Berlín accede a la recién formada tercera división alemana, que se establece como el tercer escalón del fútbol alemán, y acaban el curso como campeones de la primera edición de la historia. Así que ya hace 15 años se veía que en el Unión Berlín hay una especie de gusto por lo mágico y por las historias grandes, ¿no? Porque cuando se fundan en el 66 tardan 2 años en ganar la Pokal del Este, y en 2008 llegan a la tercera división y ganan la primera edición de esa nueva tercera división. Haciendo un fast forward 10 años, prácticamente sin gastar nada, con encaje de bolillos en la economía, porque al final es un club 100% de sus socios, en la 18-19 consiguen ascender finalmente a Bundesliga, además habiéndose quedado muy cerca del objetivo en ediciones anteriores de la Bundesliga,
y de una forma bastante difícil, porque el Unión Berlín había sido el tercer clasificado esa temporada en segunda Bundesliga, y ya sabéis que el tercer clasificado de segunda división en Alemania juega contra el 16º clasificado en Bundesliga, que ese año fue el Stuttgart. Y un dato increíble y que explica cómo el Unión Berlín volvió a superar adversidades, volvió a demostrar que tenía magia y volvió a superar obstáculos, no solo por el tema de superar a un equipo de Bundesliga, sino a las propias estadísticas. Desde que el Unión Berlín volvió a segunda Bundesliga en 2009, solamente un equipo que no fue el Unión Berlín en ese año, en 2019, había conseguido ascender como tercer clasificado, superando al 16º de Bundesliga. Y desde que lo consiguió el Unión en 2019, no ha vuelto a conseguirlo nadie. Entonces, el Unión Berlín consiguió algo prácticamente sin precedentes para llegar a la Bundesliga y seguir consiguiendo algo sin precedentes. Hay una foto que se hizo muy viral en Twitter cuando fue el sorteo de la Champions y demás. Yo la compartí, que son las fotos de los diferentes pases que ha ido teniendo el Unión Berlín. En la 19-20 consiguieron la permanencia, en la 20-21 quedaron para clasificar a Conference League, en la 21-22 jugaron Conference League y clasificaron a Europa League, en la 22-23 jugaron Europa League y clasificaron para Champions League, y ahora en 2023, para la 23-24, van a jugar su primer partido de Champions League ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que es el equipo más exitoso de la competición, en uno de los mejores estadios prácticamente del mundo del fútbol en general. Entonces, es una cosa de grandeza y de epicidad que el Unión Berlín sigue superándose año a año. Ya solo les falta ganar la Bundesliga o ganar un título. Se quedaron muy cerquita, han estado cerca de conseguir títulos. Esperemos que alguna vez consiguen uno y puedan celebrar algo para pues poner un broche final a esta época dorada. Posiblemente es la mejor época de la historia del Unión Berlín, yo no tengo ningún tipo de duda, y todo esto se consiguió gracias a diferentes personas en el mundo del club, ¿no? Está el presidente, aficionados y demás, pero a mí me parece que la persona que más mérito tiene, o a la que verdaderamente hay que poner en un altar, y que cuando se retire o cuando decida dejar el mundo del fútbol o dejar el Unión Berlín hay que hacer una estatua, es Urs Fischer, que es el entrenador y es la pieza sobre la que pivotan la gran mayoría o todos los éxitos recientes del club. No olvidemos que es un equipo que tiene un presupuesto o un valor de mercado de sus jugadores según Transfermarkt de 700 millones menos que el Bayern, y el año pasado estuvieron peleando en la Bundesliga en diferentes momentos de la competición. Además, un dato increíble de Transfermarkt: desde que el Unión Berlín llegó a la Bundesliga en la 19-20, solamente tienen un gasto neto de 28 millones de euros, es decir, han ingresado 60 millones, prácticamente 60,5 millones de euros, y han gastado 88,5, y esto después de 2 veranos en los que verdaderamente sí quizá han invertido un poco más de dinero, porque hasta ahora, antes de fichar a Gosens, Voland, Juranovic, etcétera, tenían un gasto neto prácticamente positivo. Jugadores, hay equipos como por ejemplo el Borussia Mönchengladbach, el Hertha Berlín, que está en segunda división, tiene un gasto neto superior, el Bayer Leverkusen, el Wolfsburg y por supuesto el Bayern München. Esto te habla un poco de cómo el Unión Berlín consigue superarse gracias a un entrenador que le permite sacar el máximo rendimiento a las piezas que tiene, ¿vale? Es un equipo que ha llegado a la Champions League, a pelear pokals con un equipo que quizá debería estar peleando con el Freiburg por entrar en Conference League y no mucho más. El Freiburg con el Gladbach, con el Wolfsburg, etcétera. Además, en este último año, desde enero de 2023, han masterizado el mercado de fichajes con Juranovic, Laeduni, Awoniyi, más antiguamente Seraldo Becker, Toussaint, Gosens, Voland y sobre todo Bonucci. O sea, ¿quién le habría dicho a un fan del Unión Berlín que llegaría a ver un tuit de la cuenta oficial de la Champions League con una foto de Bonucci con la camiseta del Unión Berlín y que no era un edit o que alguien le había hackeado la cuenta de la Unión? No hay forma en que ningún fan del Unión Berlín haya podido normalizar esta situación. Y para ver, pues, cómo se han acostumbrado a este nuevo mundo en el que pertenece el Unión Berlín, pues vamos a preguntarle a un fan del Unión si pensó alguna vez que llegaría a ver esa situación, o si pensó alguna vez que llegaría a ver al Unión Berlín en el maldito Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Y por eso hoy en el canal he querido traer a Alberto, que tiene la cuenta más conocida como FC Unión_es, la cuenta de Unión Berlín en español, que hasta hace poco era una cuenta no oficial, y desde este mismo verano
empieza a ser una cuenta oficial del club en español, porque ya hay una corriente bastante extendida de aficionados del Unión Berlín a lo largo del mundo hispanohablante. Y por eso lo primero que quería preguntarte, Alberto, es ¿cómo empieza esto? ¿La cuenta la empiezas en el ascenso? ¿Decides empezar a seguir al Unión Berlín con una cuenta fan? Explícame un poco cómo funciona. Bueno, pues la historia en realidad empieza cuando yo me fui a vivir a Berlín en 2010. Empecé yendo al estadio del Hertha, fui un par de veces, pero no llegó a engancharme, un estadio tan grande, el equipo en esa época incluso llegó a estar en segunda. Y hubo un día que un compañero de trabajo me dijo de ir a ver un partido del San Pauli. Yo era lo que me quedé, que jugaba el San Pauli, y yo al Unión la verdad es que no lo conocía demasiado, así que fui allí a Köpenick y me fascinó el ambiente, las gradas de pie, el rock antes del partido. Recuerdo que en el descanso pusieron Escape, que me llamó muchísimo la atención aquello. Y la verdad es que fue una experiencia que le guardé mucho cariño, y aunque no fui demasiado al estadio en esa época, sí que es verdad que cuando volví a España, pues bueno, seguía pendiente de los resultados, a ver qué tal le iba. Y ya cuando el equipo tenía opciones de ascender a Bundesliga, pues vi que había muy poco contenido del Unión en español, y era un club que a mí me gustaba mucho, pero que la verdad de su historia y eso la conocía muy por encima. Así que decidí abrirme la cuenta y me fui enamorando del club de manera progresiva mientras iba investigando sobre ellos, pues para dar a conocer al equipo, pero también todo su contexto, ¿no? La historia en la RDA, la propia ciudad de Berlín, todo lo que han hecho sus aficionados para que el equipo haya llegado hasta donde está ahora. Así que bueno, ha sido todo muy progresivo, y también en ese tiempo pues me ha dado la oportunidad de conocer a muchos periodistas que siguen la Bundesliga. Contigo, por ejemplo, había hablado ya muchas veces, con otros compañeros. Entonces, bueno, hubo un momento que dije, creo que esto puede dar un siguiente salto y hacerse algo oficial. Así que me puse en contacto con el club, me reuní con ellos en Alicante, que estaban haciendo allí la pretemporada de No, no invierno. saben, no saben nada los alemanes, ¿eh? Vaya por Sí, Dios. sí, de hecho estábamos en una zona que la noche anterior fuimos a cenar y no hablaba nadie español allí, o sea, parecía que estábamos directamente o en Inglaterra o en Alemania. Y bueno, fue también algo que necesitó su tiempo porque se cruzó por medio el tema Isco. Posteriormente ellos ya tenían la mente en las posibilidades de entrar en Champions, pero hubo un día que me dijeron, Alberto, ya lo tenemos claro, si entramos en Champions contamos contigo, es el impulso que necesitamos. Así que imagínate cómo vi yo el partido contra el Werder Bremen. Pues, pero bueno, cuando metió Khedira fue una explosión de emociones por todos los sentidos. Y bueno, el 1 de julio viajé a Berlín, me reuní con el club y desde entonces pues estoy trabajando para ellos. Y en nada, y en 3 días al Bernabéu. La verdad es que ha sido un tema bastante surrealista Es un todos estos cambio, últimos meses. es un cambio tremendo. O sea, tú cuando empezaste a seguir al Unión, te abriste la cuenta, ¿esperabas acabar en el Santiago Bernabéu debutando en Champions contra el Real Madrid? Pues la verdad es que yo pensaba que el equipo iba a estar un año en Bundesliga e iba a descender, porque era un poco lo que se veía en el entorno, lo que todo el mundo pensaba, sobre todo después del primer partido de Bundesliga que perdieron 0-4 en casa. Dije, uff, esto va a estar complicado. Y cuando consiguieron superar la primera temporada, quedando tranquilos en mitad de tabla, en la segunda se metieron en competición europea, y aquello ya parecía que compaginar Conference con la Bundesliga volvería a ser complicado, y el equipo cada vez nos sorprendía más. A todos los que podíamos pensar que se iba a complicar, nos dejaban claro que no, que cada año iba a ser mejor que el anterior. Y la verdad es que ha sido una evolución tremenda. Se puede ver en la imagen esa que se ha hecho muy viral de las camisetas de los últimos 5 o 6 años, que es increíble. Me preguntaban el otro día que cuál creía que podía ser el siguiente paso, y ya lo único que les queda es ganar un título que bueno, veremos si puede ser la Copa o algo, pero sobre todo lo que estamos disfrutando estos últimos años al final es lo importante, ¿no? Disfrutar del camino y cada temporada que está siendo un sueño, la verdad. Ganar la Champions se complica, quizá con disfrutar de momento en esta primera aventura sea suficiente. Yo te quería preguntar, has hablado muy bien y hablas mucho de la Unión en tu cuenta, en redes y demás. Te quería preguntar, ¿qué crees tú que hace especial a la Unión? Es decir, si tuvieras que definirle a una persona que no conoce de nada el Unión Berlín en la Bundesliga en dos, tres frases, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es lo que le hace especial a la Unión? ¿Qué le hace un club diferente? Pues yo creo que para empezar tiene una historia muy compleja,
de supervivencia en muchas etapas, tanto en la RDA como sobre todo después de la reunificación. Y eso lo que ha hecho ha sido fortalecer mucho tanto la comunidad como la relación del club con la afición, y eso se percibe cada vez que uno vaya al estadio. Luego, por otro lado, es un club con muchísimo respeto a las tradiciones, y ese miedo de haber llegado a Bundesliga, de estar creciendo tanto, de ser un club mucho más conocido, pues se percibe entre muchos de los aficionados, y por ello el club también lucha mucho por mantener esa esencia. Y luego, bueno, ya centrándonos un poco en lo deportivo, que va bastante unido, es un club también de mucho trabajo, mucha brega, y la verdad es que en muchos partidos, no ayer en concreto, pero emociona verles jugar porque, sabiendo sus limitaciones, es un equipo que no para de correr durante los 90 minutos, pelear, y al final, de una manera de jugar quizás más rudimentaria, con mucho balón largo, mucho balón parado, pues le han salido las cosas estas últimas temporadas, ¿no? Antes comentaste lo de Isco, ¿no? Que pudo haber afectado a tu relación con el Unión para acelerarlo todo, ¿no? Quizá Mm. ha habido diferentes versiones. El Unión dice una cosa, que son los agentes. Isco Marca, en una entrevista que dio en junio, defendía una muy distinta, que el Unión le fue cambiando de condiciones y no le quería inscribir en la lista de Europa League. ¿Tú tienes información de lo que pasó? ¿Te han contado más o menos, al menos, cuál es la versión oficial del Unión Berlín? La versión oficial del Unión Berlín se dijo en enero, y después de esa entrevista no quisieron darle más bola, simplemente mantenerla. Eh, Hubo cambios de lo que se había firmado inicialmente entre las dos partes, y Oliver Runner dijo en una entrevista en Alemania que Isco en ningún momento habló de que el Unión las cambiara, sino de que a él le llegaba información de que se estaban cambiando esas condiciones, y ya no dijo más. Y yo también quiero dejarlo ahí. Es un tema que para el Unión está bastante cerrado, pero sí que es verdad que en ese momento había mucha ilusión de todos, se vio de los jugadores, de mí en concreto también, y bueno, pero al final el equipo llegó a Champions igualmente sin un Sí, jugador como él. y nos dejó uno de los grandes roast de la temporada en Twitter, que fue la respuesta al Leipzig, cuando Sí, el RB preguntó por Isco y el Unión, con la cuenta en alemán, preguntó por la tradición, ¿no? Un poco del RB. No era el tema que quería comentar, pero ya que estamos hablando de ello, te quería preguntar que me dieras tu visión de la rivalidad que hay entre Unión y RB Leipzig, porque es muy habitual, o suele pasar todos los partidos, que los primeros 15 minutos están en silencio, en forma de protesta por multipropiedad, Red Bull, la artificialidad, por así decirlo, del proyecto del Toro Rojo. Pero al mismo tiempo también puede ser un componente que le dé algo de vida a la Bundesliga, en el sentido de que le ponga muy difíciles las cosas al Bayern, que no agite la Bundesliga. Entonces te quería preguntar por tu punto de vista en cuanto a la rivalidad, y cómo crees que se establece, porque cada vez en Europa lo estamos viendo, los multigrupos son cada vez más habituales. El ERTA ahora mismo ha sido noticia 777 Partners, los dueños de ERTA, por la adquisición del Everton, también tiene un 8% de Sevilla. ¿Cómo lo ves tú? bueno, pues yo creo que la Bundesliga, el fútbol alemán en general, es un fútbol muy tradicional, donde en muchos ámbitos diferentes se ha intentado mantener un poco las tradiciones en este sentido. Ya se vio con las quejas por el Mundial de Qatar, o por tema de la llegada de nuevos inversores. Y eso, a nivel de clubes, ahora mismo yo diría que el RB Leipzig es la mayor amenaza que puede tener el fútbol alemán, porque está intentando buscar los agujeros legales dentro de la norma del 50+1, para poder tener el control de un club sin cumplir las normas que el resto están cumpliendo, salvo algunas excepciones ya conocidas, ¿no? En concreto, el caso del Unión Berlín, pues creo que va un paso más allá, por el tema de que Leipzig es una ciudad del este de Alemania. Allí hay otros dos clubes, como el Chemie y el Lokomotiv, que son históricos del fútbol de la RDA. Y En quizás el a propio mí Land está personalmente, también, en el propio Land está también el Dinamo Dresden, en el propio Land de sí, Sachsen está también el Dinamo. sí. Sí, a mí lo que menos me gusta es que no lo sabía, pero un día vi que su eslogan era el orgullo del Este. O sea, al final, con todo lo que han sufrido después de la reunificación los equipos de la RDA, muchos de ellos que se han tenido que refundar, otros han tenido que hacer
barbaridades de ayuda de sus aficionados como el propio Unión y que un equipo se haga llamar el Orgullo del Este cuando su sede está en Austria, pues bueno, creo que no les deja en buen lugar. Y luego en lo deportivo sí que es verdad que ellos han animado la parte alta de la clasificación, pero en Alemania la gente tiene claro que si un equipo puede llegar a hacerlo, que lo haga cumpliendo las normas del resto, y en este caso el RB Leipzig no lo está haciendo. Así que bueno, de ahí creo que viene un poco que lo del Unión sea quizás algo de mayor intensidad que lo que pasa en el resto de Alemania, que se puede ver prácticamente en cualquier partido del Leipzig a lo largo del país. O sea, podríamos decir que en una carrera 3 entre Bayer Leverkusen, RB Leipzig y Unión Berlín, el Unión Berlín va con el fútbol, porque entre el Bayer Leverkusen con la farmacéutica detrás y RB Leipzig con Red Bull, está complicado elegir ahí un ser partidario de uno de los tres. Bueno, a ver, yo a nivel personal, lo del Bayer Leverkusen lo puedo entender hasta cierto punto porque los orígenes del club Claro, o sea, fueron de el los Bayer propios Leverkusen, trabajadores de la claro, empresa es como el que Wolfsburgo. quisieron. Sí, entonces me da la impresión de que el RB Leipzig es un equipo nacido ya en un departamento de marketing, creado con una intención totalmente comercial, y aunque los otros clubes que comentas no están cumpliendo las normas del 50+1, sí que es verdad que sus orígenes son totalmente legítimos, ¿no? Para acabar ya de hablar en este ratito que te agradezco que te pasaras por el canal, precisamente comentabas que, cuál es el siguiente paso del Unión. Creo que comentaba Tony Bloom, el propietario del Brighton, hace poco que ahora son conscientes de que pueden estar peleando por la parte de alta, pero que nunca hay que descartar la posibilidad de acabar volviendo a descender o volviendo a tener una mala temporada. Le ha pasado al Leicester, Gary Lineker, que gran futbolista inglés, presentador de Match of the Day y fan del Leicester, ha dicho que si le llegan a decir hace 8 o 9 años que van a ganar la Liga, ganar la FA Cup y descender, pues que habría sido una aventura increíble tal y como ha sido. Entonces yo te quiero preguntar que, qué le falta por conseguir al Unión. Y si en todos estos avances que se dan, en estos fichajes, ¿no? Bonucci, Juranovic, Gosens, Kevin Volland, etcétera, sigue habiendo una voz en el fondo de la cabeza de, ojo, porque en cualquier momento una mala decisión, una mala jugada, una mala apuesta podría salir de caro y acabar de nuevo en segunda división. Pues eso creo que la voz, ese Pepito Grillo, son los propios aficionados. Incluso la temporada pasada, el equipo yendo líder, la gente lo que ponía era los puntos que faltaban para llegar a los 40 que dan la permanencia. Podía parecer absurdo que en la jornada 13 o 14 la gente ponía solo nos faltan 10 cuando el equipo iba líder. Pero bueno, creo que está muy bien esa humildad porque es lo que nunca tienen que perder también los directivos, que es verdad que cada año se hacen fichajes de mayor nombre, incluso de mayor coste, pero siempre manteniendo pues una estructura sensata y lo más sólida posible. Y lo que le queda por conseguir, pues hombre, al final, aquí yo creo que el objetivo es disfrutar cada temporada en Bundesliga y sobre todo en competiciones internacionales, pues que cada una sea una aventura, un viaje, pero sin exigir nada a los jugadores. Yo lo que decía antes es que para mí la guinda del pastel sería un título que la Copa Alemana en ese sentido creo que podría ser lo más accesible para un equipo que a un partido puede ganar a cualquiera. Así que, bueno, el volver al Olympiastadion para una final, como ya pasó en 2001 cuando el equipo estaba en tercera, y que pueda salir Nina Hagen allí a cantar el himno como aquel día, pues sería un colofón perfecto a todos estos últimos años. Pero bueno, ya te digo que al final el poder mantenerse en Bundesliga, que el equipo se estabilice ya de una manera pensando en el largo plazo y que nos hagan disfrutar como hasta ahora, pues es más que suficiente. Genial, pues muchas gracias Alberto por pasarte. Y nada, a los que estáis al otro lado, acordaos de darle a suscribiros, acordaos de darle a la campanita, dejad un comentario, estad atentos al partido ante el Real Madrid, estad atentos a la temporada del Unión Berlín porque seguro que nos va a regalar grandes momentos como siempre hace, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.